Saludos cordiales a todos los que se integran a este estudio por las redes sociales. Sean todos muy bienvenidos. En esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 8 de Apocalipsis con el título Desatando el séptimo sello. Vamos a estudiar desde el versículo 1 hasta el 4. Antes de empezar el estudio vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque vamos a estudiar tu palabra. Necesitamos tu dirección y que nos ayudes a comprender y entender tu palabra y que podamos difundir el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cuídanos y protégenos a todos, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a empezar el estudio. Apocalipsis capítulo 8, versículos del 1 al 4, con el título Desatando el séptimo sello. El desatar el séptimo sello involucra eventos del más grande significado. Aquí vemos nada menos que la final apertura del más grande libro del destino. El gran plan divino para la tierra finalmente se ejecuta. Los santos reciben la recompensa eterna y la final condenación de Satanás con su maligna hueste queda fijada. Aquí la obra de los mensajeros de Dios llega a su culminación. El caballo blanco de la victoria ha logrado su meta de gloria y el pálido caballo de la muerte ha realizado su terrible obra de destrucción. Es Jesús, el Cordero de Dios y el león de la tribu de Judá, el único que posee derecho a desatar los sellos que atan este libro del destino y de abrirlo y llevar a cabo sus decretos de vida o muerte. Cuando Él abre ese libro, entonces el reino será dado a aquel cuyo derecho es poseerlo y a los santos que se sentarán y reinarán con Él. Entonces habrá llegado la hora cuando a los impíos queda vedado para siempre el poseer herencia en la tierra, mientras los justos están eternamente seguros en su posesión de su título de la herencia como hijos de Dios. Aunque el séptimo sello cubre tan corto periodo de tiempo, abraza una serie de eventos en esta tierra más grandes y más significativos que cualquier cosa en cualquier semejante porción de tiempo: la resurrección de los justos y la muerte de los impíos por la consumidora gloria de la venida de Cristo. Entonces Satanás iniciará su larga sentencia como reo, sentencia que consta de 1000 años. Vamos a pasar a la Biblia a leer Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Dice así, Apocalipsis 8:1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. La pluma inspirada nos dice lo siguiente: la obra mediadora de Cristo en favor del hombre se presenta en esta hermosa profecía de Zacarías relativa a aquel cuyo nombre es el vástago. El profeta dice: sí, edificará el templo de Jehová y llevará sobre sí la gloria, y se sentará y reinará sobre su trono, siendo sacerdote sobre su trono, y el consejo de la paz estará entre los dos. Esto está en el libro de Zacarías, capítulo 6, versículos 12 y 13. Sí, edificará el templo de Jehová. Por su sacrificio y su mediación, Cristo es el fundamento y el edificador de la iglesia de Dios. El apóstol Pablo le señala como la piedra principal del ángulo, en la cual todo el edificio, bien trabado consigo mismo, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien dice: vosotros también sois edificados juntamente para ser morada de Dios en virtud del Espíritu. Esto está en Efesios capítulo 2, versículos del 20 al 22. Y llevará sobre sí la gloria. Es a Cristo a quien pertenece la gloria de la redención de la raza caída.
por toda la eternidad. El canto de los redimidos será a aquel que nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados en su misma sangre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Esto está en Apocalipsis capítulo 1 versículos 5 y 6. Y se sentará y reinará sobre su trono, siendo sacerdote sobre su trono, no todavía sobre el trono de su gloria. El reino de gloria no le ha sido dado aún. Solo cuando su obra mediadora haya terminado, le dará el Señor Dios el trono de David, su padre. Un reino del que no habrá fin. Esto está en Lucas capítulo 1 versículos 32 y 33. Como sacerdote, Cristo está sentado ahora con el Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. En el trono en compañía del Dios eterno. Todo esto lo que hemos leído está en el Conflicto de los Siglos, página 468 y 469. Hermanos y amigos, refiriéndose al sacerdocio de Jesús, el apóstol Pablo declara: y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Esto está en Hebreos capítulo 5 versículos del 4 al 6. También está en Hebreos capítulo 6 versículos 19 y 20. También está en Éxodo 28:1, Salmos 2:7, Salmos 110:4 y Levítico 16:2. Moisés en el libro de Levítico declara: de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Esto lo encontramos en Levítico capítulo 8 versículos 33, 35 y 36. Con estas verdades bíblicas como antecedente, y considerando que las escenas descritas desde el versículo 3 hasta el 5 de este capítulo describen claramente el comienzo de la administración del Señor en el santuario celestial, en el lugar santo, como nuestro sumo sacerdote, se puede concluir que la media hora de silencio en el cielo corresponde al periodo de consagración de Cristo Jesús como sacerdote antes de comenzar su ministración en el cielo, tal como lo hacían los sacerdotes en el santuario terrenal. Esto está en Levítico 8:33 al 36.
El tiempo profético de media hora corresponde al periodo de una semana literal, de acuerdo a la igualdad dada por el profeta Ezequiel en el capítulo 4, versículo 6. Vamos a pasar a la Biblia a leer Apocalipsis 8, versículo 2. Dice la palabra del Señor lo siguiente, Apocalipsis 8, 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. El sonido de la trompeta es anuncio de juicio, es pregón de guerra y de batalla, Jeremías 4:19. Por lo tanto, el hecho de dárseles trompetas a los ángeles es para que anuncien los juicios de Dios sobre los habitantes de la tierra, y en especial para quienes de una manera o de otra perseveran en la transgresión de la ley de Dios y participan en la persecución de su iglesia, simbolizada por el caballo blanco. En el versículo 6, en el capítulo 6, versículo 10 del libro de Apocalipsis, a la pregunta hecha por las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Se les contesta que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus hermanos y consiervos que habían de ser muertos como ellos. El don divino, comentando este versículo, nos dice lo siguiente: cuando el quinto sello fue abierto, Juan el revelador en visión vio bajo el altar la compañía que fueron asesinados por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Después de esto vinieron las escenas descritas en el capítulo 18 de Apocalipsis, cuando aquellos que son fieles y verdaderos serán llamados a salir de Babilonia. Esto está en el manuscrito 39 del año de 1906. Esto significa que además de las persecuciones y martirios suscitados al comienzo de la era cristiana y protagonizada por Roma pagana, y la ocurrida durante la Edad Media, llevada a cabo por Roma papal, dentro de un corto tiempo sucederá otro en el futuro, predicha en Apocalipsis capítulo 13 versículos 15 y 16, y protagonizado otra vez por Roma papal y el mundo protestante apóstata, simbolizados en dicha profecía por la bestia con apariencia de leopardo y aquella con apariencia de cordero y voz de dragón, respectivamente. Esta persecución terminará solamente con la batalla de Armagedón, Apocalipsis 16:14, cuando Dios intervenga directamente, Apocalipsis 16:18. Se debe advertir, además, que las trompetas están relacionadas, por una parte, con el gran día de la ira de Dios. Esto está en Jeremías 4:19, Apocalipsis 16:14. Y por otra parte, con el sellamiento de los siervos de nuestro Dios, Apocalipsis 7:3, Apocalipsis 8:13 y Apocalipsis 9, del 1 al 21. Esto nos indica que en un tiempo inmediatamente antes de la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, el pueblo de Dios debe ser sellado. El sellamiento es el proceso de asentamiento de la verdad, tanto intelectualmente como espiritualmente, y termina con la unción del Espíritu Santo. Dicho proceso está explicado por el profeta Ezequiel cuando dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra.
Esto está en Ezequiel capítulo 36, versículos del 25 al 27. Durante el fuerte pregón, Apocalipsis 18:1, el pueblo de Dios recibirá la lluvia tardía, el refrigerio necesario para pasar la hora de la prueba que les espera. Pero es durante el pacto de paz, Ezequiel 37:26, cuando Dios derramará sobre su pueblo el Espíritu Santo definitivamente, y sus semblantes se iluminarán refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. Esto está en Éxodo 34, del 33 al 35. El sellamiento además tiene lugar en este tiempo durante el día de la expiación, Daniel 8:14. Para esta época el profeta Malaquías declara: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Esto está en Malaquías capítulo 3, versículos 3 y 4. En el libro de Apocalipsis, el día de la expiación está descrito como sigue: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 10, versículos del 5 al 7. Está en Apocalipsis 11, versículos del 15 al 19. La pluma inspirada refiriéndose al Armagedón dice lo siguiente: el poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros, y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles para dirigir la batalla. Esto lo encontramos en la carta 1099 del año de 1890. En los sellos tenemos la historia de la iglesia durante lo que llamamos la era cristiana. En las 7 trompetas que se introducen ahora tenemos los principales acontecimientos políticos y bélicos que se producen durante el mismo tiempo. Considerando estas verdades bíblicas, podemos decir con certeza que el sonido de las 6 primeras trompetas ocurrirán en el gran día del Señor después de que haya comenzado a sonar la 7ª, pues en los días de la voz del séptimo ángel, cuando éste comience a tocar la trompeta, el pueblo de Dios deberá ser sellado. Ahora pasemos a la Biblia, Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 8:3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Para entender este versículo revisaremos el Viejo Testamento en la parte relacionada con los servicios religiosos que se hacían en el santuario terrenal cuando una persona había pecado o transgredido la ley de Dios. El servicio del santuario terrenal consistía en 2 partes. Los sacerdotes ministraban diariamente en el lugar santo, mientras que una vez al año el sumo sacerdote efectuaba un servicio especial de expiación en el lugar santísimo para purificar el santuario.
Día tras día el pecador arrepentido llevaba su ofrenda a la puerta del tabernáculo y poniendo la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados, transfiriéndolos así figurativamente de sí mismo a la víctima inocente. Luego se mataba el animal. Sin derramamiento de sangre, dice el apóstol, no hay remisión de pecados. La vida de la carne está en la sangre, Levítico 17:11. La ley de Dios quebrantada exigía la vida del transgresor. La sangre, que representaba la vida comprometida del pecador, cuya culpa cargaba la víctima, la llevaba el sacerdote al lugar santo y la salpicaba ante el velo, detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había transgredido. Mediante esta ceremonia, el pecado era transferido figurativamente por intermedio de la sangre al santuario. En ciertos casos, la sangre no era llevada al lugar santo, pero el sacerdote debía entonces comer la carne, como Moisés lo había mandado a los hijos de Aarón, diciendo: dióla él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación. Levítico 10:17. Ambas ceremonias simbolizaban por igual la transferencia. Repito, ambas ceremonias simbolizaban por igual la transferencia del pecado del penitente al santuario. Tal era la obra que se llevaba a cabo día tras día durante todo el año. Los pecados de Israel eran transferidos así al santuario y se hacía necesario un servicio especial para eliminarlos. Dios mandó que se hiciera una expiación por cada uno de los departamentos sagrados. Así hará expiación por el santuario a causa de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus transgresiones, con motivo de todos sus pecados. Y del mismo modo hará con el tabernáculo de reunión que reside con ellos en medio de sus inmundicias. Debía hacerse también una expiación por el altar. Lo purificará, lo santificará a causa de las inmundicias de los hijos de Israel. Esto está en Levítico 16, versículos 16 y 19. Una vez al año, en el gran día de las expiaciones, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para purificar el santuario. El servicio que se realizaba allí completaba la serie anual de los servicios. En el día de las expiaciones se llevaban 2 machos cabríos a la entrada del tabernáculo y se echaban suerte sobre ellos. La una suerte para Jehová y la otra para Azazel. Versículo 8. El macho cabrío sobre el cual caía la suerte para Jehová debía ser inmolado como ofrenda por el pecado del pueblo. Y el sacerdote debía llevar velo adentro la sangre de aquel y rociarla sobre el propiciatorio y delante de él. También había que rociar con ella el altar del incienso que se encontraba delante del velo. Y pondrá Aarón entrambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones a causa de todos sus pecados, cargándolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y le enviará al desierto por mano de un hombre idóneo. Y el macho cabrío llevará sobre sí las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Esto está en Levítico capítulo 16, versículos 21 y 22. El macho cabrío emisario no volvía al real de Israel, y el hombre que lo llevaba y el hombre que lo había llevado afuera debía lavarse y lavar sus vestidos con agua antes de volver al campamento. Toda la ceremonia estaba destinada a inculcar a los israelitas una idea de la santidad de Dios y de su odio al pecado, y además hacerles ver que no podían ponerse en contacto con el pecado sin contaminarse. Se requería de todos que afligiesen sus almas mientras se celebraba el servicio de expiación. Repito,
se requería de todos que afligiesen sus almas mientras se celebraba el servicio de expiación. Toda ocupación debía dejarse a un lado y toda la congregación de Israel debía pasar el día en solemne humillación ante Dios, con oración, ayuno y examen profundo del corazón. El servicio típico enseña importantes verdades respecto a la expiación. Se aceptaba un sustituto en lugar del pecador, pero la sangre de la víctima no borraba el pecado. Solo proveía un medio para transferirlo al santuario. Con la ofrenda de sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba su culpa y expresaba su deseo de ser perdonado mediante la fe en un Redentor por venir. Pero no estaba aún enteramente libre de la condenación de la ley. El día de la expiación, el sumo sacerdote, después de haber tomado una víctima ofrecida por la congregación, iba al lugar santísimo con la sangre de dicha víctima y rociaba con ella el propiciatorio, encima mismo de la ley, para dar satisfacción a sus exigencias. Luego, en calidad de mediador, tomaba los pecados sobre sí y los llevaba fuera del santuario. Poniendo sus manos sobre la cabeza del segundo macho cabrío, confesaba sobre él todos esos pecados, transfiriéndolos así figurativamente de él al macho cabrío emisario. Este los llevaba luego lejos y se los consideraba como si estuviesen para siempre quitados y echados lejos del pueblo. Tal era el servicio, que se efectuaba como mera representación y sombra de las cosas celestiales. Y lo que se hacía típicamente en el santuario terrenal se hace en realidad en el santuario celestial. Después de su ascensión, nuestro Salvador empezó a actuar como nuestro sumo sacerdote. San Pablo dice: no entró Cristo en un lugar santo hecho de mano, que es una mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. Esto está en Hebreos capítulo 9, versículo 24. Sigue diciendo la inspiración: el servicio del sacerdote durante el año en el primer departamento del santuario, adentro del velo que formaba la entrada y separaba el lugar santo del atrio exterior, representa la obra y el servicio a que dio principio Cristo al ascender al cielo. La obra del sacerdote en el servicio diario consistía en presentar ante Dios la sangre del holocausto, como también el incienso que subía con las oraciones de Israel. Así es como Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores, y así es como presenta ante Él, además, junto con el precioso perfume de su propia justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos. Tal era la obra desempeñada en el primer departamento del santuario en el cielo. Hasta allí siguieron los discípulos a Cristo por la fe cuando se elevó de la presencia de ellos. Allí se concentraba su esperanza, la cual, dice San Pablo, tenemos como ancla del alma segura y firme, y que penetra hasta lo que está dentro del velo, a donde, como precursor nuestro, Jesús ha entrado por nosotros, constituido sumo sacerdote para siempre. Ni tampoco por medio de la sangre de machos de cabrío y de terneros, sino por la virtud de su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santo, habiendo ya hallado eterna redención. Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20, y también Hebreos 9:12. Este ministerio siguió efectuándose durante 18 siglos en el primer departamento del santuario celestial, es decir, en el lugar santo. La sangre de Cristo ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos les aseguraba perdón y aceptación cerca del Padre.
pero no obstante sus pecados permanecían inscritos en los libros de registro. Todo esto lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 470 a la 474. También refiriéndose al versículo 3 de este capítulo, la misma pluma inspirada nos dice lo siguiente: los lugares santos del santuario celestial están representados por los dos departamentos del santuario terrenal. Cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo, contempló allí 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono. Apocalipsis 4:5. Vio un ángel que tenía en su mano un incensario de oro y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos encima del altar de oro que estaba delante del trono. Apocalipsis 8:3. Se le permitió al profeta contemplar el primer departamento del santuario en el cielo y vio allí las 7 lámparas de fuego y el altar de oro, representados por el candelabro de oro y el altar de incienso en el santuario terrenal. De nuevo fue abierto el templo de Dios, Apocalipsis 11:19, y miró hacia adentro del velo interior el lugar santísimo. Allí vio el arca de su pacto, representada por el cofre sagrado construido por Moisés para guardar la ley de Dios. Todo esto lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 466 y 467. Por todo lo expuesto, podemos decir que la escena descrita en el versículo 3 corresponde sin lugar a dudas al comienzo de la administración de Jesús en el santuario celestial, en el lugar santo, después de su muerte y ascensión al cielo. Los ángeles quienes ofrecen el humo del fragante incienso es para que se una a las oraciones de los santos. El incienso representa la sangre de la expiación y el fuego del altar simboliza el Espíritu Santo. El altar de oro representa también el verdadero altar que es Cristo Jesús. Ahora vamos a ver lo que nos dice el don de profecía. Está en el libro del Evangelismo, página 436. Dice así: ruego a los que trabajan para Dios que no acepten lo falso como genuino. Tenemos toda la Biblia llena de las verdades más preciosas. No tenemos necesidad de dar lugar a suposiciones y a un falso entusiasmo. En el incensario dorado de la verdad, tal como ésta ha sido presentada en las enseñanzas de Cristo, tenemos aquello que convencerá y convertirá a las almas. Presentad en la sencillez de Cristo las verdades que Él vino a este mundo a proclamar, y así se hará sentir el poder de vuestro mensaje. No presentéis teorías ni pruebas que no tienen su fundamento en la Biblia. Tenemos pruebas grandiosas y solemnes que presentar, y escrito está, es la prueba que debemos hacer entender a todos. Esto está en la Review Herald del 21 de enero de 1904. Ahora vamos a pasar a la Biblia a leer Apocalipsis capítulo 8, versículo 4. Dice lo siguiente la palabra de Dios, Apocalipsis 8:4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El ministerio de Cristo Jesús en el lugar santo siguió efectuándose durante 18 siglos, es decir, 1800 años. Dice el don divino: solamente su sangre es eficaz. Esta solamente puede hacer propiciación por nuestros pecados. Es la sangre del primogénito Hijo de Dios, que es de valor para nosotros, por la cual podemos acercarnos a Dios. Solo su sangre quita el pecado del mundo.
Cada mañana y tarde el universo celestial contempla a toda familia que ora y el ángel con el incienso representando la sangre de la expiación haya acceso a Dios. Esto está en el tomo 7 del comentario bíblico, página 971. Sigue diciendo la inspiración. Así como el sumo sacerdote asperjaba la sangre tibia sobre el propiciatorio mientras descendía delante de Dios la nube fragante de incienso, así también, mientras nosotros confesamos nuestros pecados e imploramos la eficacia de la sangre expiatoria de Cristo, deben ascender al cielo nuestras oraciones fragantes por los méritos del carácter de nuestro Salvador. A pesar de nuestra indignidad, debemos recordar que hay uno que puede quitar el pecado y que está dispuesto a salvar al pecador con anhelo de hacerlo. Pagó el castigo de todos los pecadores con su propia sangre. Dios quitará todo pecado que sea confesado delante de Él con corazón contrito. Se cita Isaías 1:18, Hebreos 9, versículos del 13 al 14. Todo esto está en la Review and Herald del 29 de septiembre de 1896. Finalmente, para terminar esta primera parte de Apocalipsis capítulo 8. Hasta entonces los discípulos no conocían los recursos y el poder limitado del Salvador. Él les dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Explicó que el secreto de su éxito consistiría en pedir fuerza y gracia en su nombre. Estaría delante del Padre para pedir por ellos. La oración del humilde suplicante es presentada por él como su propio deseo en favor de aquella alma. Cada oración sincera es oída en el cielo. Tal vez no sea expresada con fluidez, pero si procede del corazón, ascenderá al santuario donde Jesús ministra, y Él la presentará al Padre sin balbuceos, hermosa y fragante, con el incienso de su propia perfección. Hasta aquí el estudio de la primera parte de Apocalipsis capítulo 8. Próximamente daremos el estudio de la segunda parte de Apocalipsis 8. Que Dios nos cuide y nos guarde. Amén. Maranata, el Señor viene pronto. Prepárate.